Hola y bienvenidos a la sesión número 18 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la sesión de hoy vamos a tratar de terminar la unidad 2, donde vamos a platicar un poco del auto layout y de los stack views. Entonces, yo digo que ya empecemos de una vez. Entonces, pues rápidamente regresemos, vayamos a los slides para platicarles un poco de qué es el auto layout. Ok, perfecto. Pues ahorita supongamos que tenemos una aplicación, ¿correcto? Una aplicación bastante sencilla, donde solo tenemos un título, un botón, si acaso una pequeña imagen y algunos párrafos de texto, ¿no? Y todo esto ya está pues agrupado de cierta manera. Ahorita todo se ve bastante bonito, digamos que el botón ocupa, digamos que todo el ancho del grupo es del tamaño del ancho de la pantalla del celular, está como a unos cuantos píxeles de la parte de arriba, se ve bastante agradable, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, antes que nada, podemos visualizar la pantalla como, digamos, un plano cartesiano que tiene un eje X y un eje Y. Este eje X y este eje Y, pues tiene su origen en la esquina superior izquierda. O sea, esa esquina superior izquierda es el punto 00 para el iPhone. Cualquier elemento para la derecha son valores en X positivo y cualquier valor desde esa esquina superior derecha hasta abajo son valores positivos de Y. Entonces, cuando nosotros digamos que tenemos una vista, como la tenemos aquí visualizada en pantalla, podríamos decir que está anclada en la posición que será 0,1. Digamos que está bastante cercano al origen, ¿no? Casi del 0,0. Pero cuando nosotros cambiamos o cuando nosotros volteamos nuestro celular, digamos que ese contenido sigue estando en la posición 00. Nada más que esa posición 0,0 cambia cuando volteamos el celular, ya que los valores de X ahora es el ancho del celular y Y pues ya viene siendo el alto de esa parte. Entonces, digamos que todavía el contenido sigue anclado en el 00, pero no cambia sus dimensiones adecuadamente a como debería. O sea, sí está anclado en el 00, pero si se dan cuenta aquí se pierde un poco del contenido, ya sea del párrafo que tenemos ahí simulado con unas barras grises. Justamente para lo que sirve el auto layout es para que esto no nos pase, o sea, para poder adecuar nuestras vistas, ya sea que estamos viendo nuestro celular en modo portrait, que es en vertical, y si volteamos nuestro celular en modo landscape, pues que las vistas se adecúen se pongan adecuadamente en pantalla. Básicamente eso es lo que nos sirve el layout, o sea, poner puntos en específicos, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta esquina siempre esté en esa parte de arriba y quiero que el lado izquierdo esté pegado al lado izquierdo de la pantalla y que el lado derecho esté anclado al lado derecho de la pantalla, si acaso a unos píxeles de distancia. Entonces, teniendo esto en mente, pues me va a permitir cambiar ciertos atributos o ya manipular de una mejor manera el cómo vamos a posicionar estos elementos. Entonces, nada más rápidamente vamos a abrir Xcode para que visualicemos lo que les digo y vamos a crear un nuevo proyecto. Nos va a abrir la pantalla de bienvenida de Xcode y aquí mismo vamos a crear un nuevo proyecto de tipo iOS y aplicación. Vamos a llamarle Develop in Swift 18. Que está en Storyboard, la interface, el Lifecycle, UIKit App Delegate y el lenguaje Swift. Vamos a picarle Next y vamos a guardarlo donde nosotros ya sepamos que vamos a guardar nuestros proyectos. Y vamos a irnos directo al main.storyboard para poner a prueba, o bueno, para que veamos ahorita lo que les estoy diciendo. Lo que vamos a ver ahorita, de nuevo, es una pantalla en blanco. Y ahorita estoy visualizando un iPhone 11. Lo vamos a dejar así. Y digamos que lo que yo quiero hacer es poner un botón aquí en medio. Entonces vamos a hacer eso, vamos a agregar un botón.
Y ok, ahorita digamos que está anclado en esta posición. Supongamos que es la mitad de la altura en Y y la mitad del ancho en X. Todo parece estar en forma, dice, ok, estoy en el centro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros volteamos este celular? Para ver cómo podemos ver nuestra interfase volteada, vamos a hacer clic en donde dice View As, en este caso iPhone 11. Vamos a hacer clic en donde dice Orientación y vamos a hacer clic en el iPhone acostado. Si nosotros hacemos clic en eso, pues nuestra interfaz se va a voltear, pero pasa algo bastante curioso. Y es que ya el iPhone, bueno, el botón ya no existe. Originalmente, bueno, sí existe, pero el botón originalmente lo teníamos en el centro. Pero al momento que lo volteamos, el botón sigue estando en la posición que le asignamos. Es decir, tal vez este es el punto Y500 y el punto X 250, por así decirlo. Pero esas posiciones quedan afuera de la visibilidad de la pantalla. Solo son válidas cuando tenemos a nuestro celular en modo portrait. Entonces, nosotros podemos tratar de siempre anclar estos elementos a una posición en específico utilizando lo que se le conoce como auto layout. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros queremos asociar este elemento y que siempre esté en el centro de la pantalla, sin importar si está volteada o no, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí abajo en la barra de donde seleccionamos el View As hasta la derecha, vamos a hacer clic en el iconito que aparecen como unas gráficas de barra. Vamos a hacer clic y vamos a decir que me ponga horizontalmente en el contenedor en el punto 0, es decir, que esté en el centro, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Al momento que nosotros hacemos esto y agrego estos dos constraints, esos dos son constraints, los valores o la forma en la que vamos a anclar un valor a una posición se le va a denominar constraint. Entonces ya tengo seleccionado esos dos que me va a servir para anclar el elemento a la mitad de la pantalla. Voy a hacer clic. Si yo hago esto y ahora evalúo, o bueno, quiero ver qué pasa cuando volteo mi celular, si se dan cuenta sigue estando en el centro de la pantalla. O sea, sigue diciendo como, ¿sabes qué? Tal vez ya cambié la orientación de la pantalla, pero tú me pediste que viva en el centro de la pantalla, no en un punto cardinal, sino en el centro de la pantalla, sin importar cómo sea la pantalla, ni qué tan grande. Entonces, pues eso es lo primero que vamos a ver en el auto layout, es como vamos a poder agregar estos elementos. Si se dan cuenta aquí en el outline document outline, vamos a ver que abajo de botón se crearon dos constraints, es decir, que el centro del botón sea idéntico al centro de la pantalla en Y, y que el centro del botón en X sea idéntico al botón en X, al centro en X de esta pantalla. Asimismo, no solo podemos anclar posiciones, sino también podemos anclar tamaños de los botones. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a visualizar? Pues nosotros aquí, si se dan cuenta, ahorita lo modifiqué, o sea, modifiqué el tamaño y me puso todo en naranja. Cuando algo está en naranja significa que hay un warning. Entonces vamos a hacer Command Z para eliminar ese último cambio. Y nosotros vamos a poder de nuevo cambiar el ancho y el alto de este elemento. Ahorita vamos a ver el cómo. Pero antes, para que visualicemos que sí se va a cambiar, vamos a abrir el inspector de atributos del botón y vamos a cambiar el color del fondo. Vamos a ir aquí a Background y vamos a poner, no sé, a mí me gusta el color naranja. Y nada más voy a cambiar el texto a blanco. Ok. Ahorita ya es un botón un poco más personalizado, sigue estando en el centro, pero yo quiero que sea más grande. Entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Y cómo le voy a decir a la computadora que siempre respete ese alto y ese ancho que yo le quiero poner? Entonces, teniendo seleccionado el botón que queremos anclar su alto y su ancho, y vamos a ir al icono de la derecha donde acabamos de ponerlo del centro. De hecho, lo podemos visualizar que parece una nave de Star Wars cuadrada. Vamos a hacer clic en agregar nuevos constraints y aquí vamos a seleccionar la parte donde dicen width y en height.
Esto me va a permitir cambiar, o bueno, me va a permitir asociar un alto y un ancho específico para este elemento. Ahorita el ancho tiene un valor de 46, pero bien podría yo decir, ¿sabes qué? No quiero que sea de 46, quiero que sea de 90. Y el alto quiero que sea de 50, no de 30. Al momento que nosotros hacemos esto y agregamos los dos constraints, si se dan cuenta, en automático ya me aparecieron primero como nuevas líneas guía, entre comillas, abajo del botón. Uno que me determina el ancho y el alto. Entonces, ya sin importar cómo nosotros veamos este dispositivo, siempre se va a mantener ese ancho, ese alto y la posición que acabamos de asociar nosotros. Entonces, ya con esto pues tenemos más posibilidad de cambiar elementos, de agregar más dimensión a nuestros elementos. Por lo general, cuando nosotros estamos trabajando con constraints, digamos que nos va a pedir varios elementos. Nos va a pedir una posición en X, una posición en Y, y tal vez un alto y un ancho. Si bien nosotros no quisiéramos trabajar con un ancho predeterminado, sino queremos que el ancho nos lo determine el tamaño de la pantalla, bien podemos hacer eso. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Primero voy a seleccionar el botón y voy a dejar mi mouse sobre el constraint del ancho. ¿Cómo voy a saber que ya está, entre comillas, seleccionado? Porque nada más puse el mouse sobre él. Cuando vea que está sombreado. Si está sombreado, voy a hacer un clic y lo vamos a eliminar. ¿Va? Entonces vamos a hacer clic aquí en el Document Outline, lo que queremos eliminar, en este caso es el Width. Y lo voy a eliminar con el botón Delete, o sea, como eliminaríamos cualquier texto. Y lo que voy a hacer ahora, de nuevo, teniendo seleccionado el botón, voy a irme a la nave de Star Wars cuadrada. Y aquí le voy a decir, estos 4 números que vemos aquí es el número de píxeles que tiene de distancia de la pantalla, del borde de arriba, los números de píxeles que tiene de distancia el borde de la izquierda, el de la derecha y abajo. Si yo quisiera decir, ¿sabes qué? No me importa el ancho que tengas, siempre quiero que estés a 16 píxeles del borde derecho de la pantalla, izquierdo, perdón. Y también quiero que estés a 16 píxeles del borde derecho de la pantalla. Al momento que nosotros hacemos esto y agrego los dos constraints, ¿qué es lo que va a pasar? Ya en automático, el tamaño de este botón me lo va a determinar el ancho de la pantalla. Si está en modo portrait el celular, entonces el botón va a ser más amplio. ¿Por qué? Porque lo determina el ancho de la pantalla. Porque siempre le digo que quiero que estés a 16 píxeles. Quiero que estés a 16 píxeles de este borde y quiero que estés también a 16 píxeles de este otro borde. Si ahorita nosotros vamos y ponemos la orientación, se van a dar cuenta que el botón ya también está diciendo, oye, estoy a 16 píxeles de lo que se le determina la Safe Area. De hecho, aquí en el Document Outline lo estamos viendo. El Safe Area es como lo que tenemos, donde podemos anclar elementos y que sigue siendo una parte que visualmente agradable. O sea, son las guías que tiene Apple en su guía de diseño. Que todo tiene que estar adentro de los Safe Area. Todo lo que va a interactuar con el usuario. Entonces está a 16 píxeles del Safe Area de este lado y a 16 píxeles puntos del Safe Area de este lado. Entonces, pues ya teniendo eso, pues podemos ya nosotros anclar elementos a donde queramos. Podemos inclusive poner una etiqueta y decir, ¿sabes qué? Quiero que estés a 16 píxeles de arriba, del borde de arriba. Y quiero que estés a 16 píxeles del borde de la izquierda. Vamos a agregar esto y ya en automático me lo va a poner ahí. Sin importar la orientación del dispositivo, siempre va a existir o siempre va a estar a esa distancia. 16 píxeles de arriba y 16 píxeles de la izquierda. Sin importar cómo nosotros vayamos a orientar nuestro celular. Entonces, pues de nuevo, esto ya se vuelve un poco más fácil, o bueno, no más fácil, pero me permite pues personalizar más nuestra aplicación. Y de nuevo, esta Safe Area, digamos que lo que existe adentro de esta Safe Area es todo lo que vamos a ver en pantalla. Ya aquí está tomándose en cuenta
si tengo una barra de navegación, es decir, si estamos en WhatsApp o en iMessage y nos llega y nos metemos a un chat, lo que vamos a ver va a ser el nombre del usuario con quien estamos mensajeando. Y eso va a ir acá arriba. El safe zone, digamos que el safe area es todo donde nosotros podemos poner elementos y no nos tenemos que preocupar de si va a tapar o no alguna barra de navegación. Es todo lo que es el safe area. También nosotros podemos poner diferentes constraints que dependan de un elemento. Es decir, si nosotros quisiéramos agregar otro botón, por ejemplo, vamos a agregar otro botón que esté aquí. Quiero que igual esté a 16 píxeles del borde izquierdo, a 16 píxeles del borde derecho, pero quiero que esté a 20 píxeles de este botón. Si se dan cuenta, aquí hay una pequeña flechita. Si nosotros hacemos clic ahí, va a decir, ok, estos 20 puntos o 20 píxeles van a ser con respecto al botón que tenemos. Puedes cambiarlo si quieres a la vista o al safe area. En este caso, si yo quiero que siempre dependa del botón, le voy a decir que quiero que esté a 20 píxeles del botón. Le voy a poner 20. Y quiero que tenga una altura de 50, que sea igual. Voy a agregarlos y en automático me va a decir, ok, yo mido 50 píxeles, 50 puntos de alto. Y estoy a 16 puntos del borde derecho, a 16 puntos del borde izquierdo y estoy a 20 puntos del botón de acá abajo. Y aquí bien, de nuevo, podríamos nosotros personalizar este botón. Vamos a ponerle que tenga un texto blanco y un fondo de color azul. ¿Por qué no? El System Blue Color. Entonces aquí ya, si se dan cuenta, solo tengo algunos constraints. Solo el del borde izquierdo, derecho, y le estoy diciendo a qué distancia tiene que estar del elemento de acá abajo. Si yo volteo el celular, ya no me va a seguir manteniendo esa lógica detrás de sí misma, que es que esté a 20 píxeles del botón de abajo, esté a 16 de la izquierda y a 16 de la derecha. Y también podríamos poner de nuevo otro botón o inclusive otro label, como nosotros queramos, y ponerlo abajo de este. Y decir, ok, ¿sabes qué? Quiero que este botón esté a, de nuevo, 16 puntos. Y ahora quiero que estés a 20 puntos del botón de arriba. Y de nuevo quiero que tengas una altura de 50 puntos. Agrego estos 4 constraints y ya me va a poner de nuevo con respecto al botón que tenemos aquí. De nuevo podemos cambiar el color de este botón sin problema. De nuevo le voy a poner texto blanco y ahora le vamos a poner un fondo System Red. Entonces, de nuevo, nosotros teniendo esto, pues me permite ya posicionar elementos como nosotros queramos y que respondan a cualquier tipo de pantalla, ya sea que esté acostado o esté en portrait o inclusive que lo esté viendo en un iPhone un poco más chico. Inclusive puedo ponerlo en un iPhone SE primera generación. Se va a tardar un poco, pero si se dan cuenta ya el ancho del botón me lo va a determinar el ancho de la pantalla. No voy a asociarle un número en específico de ancho, solo dependiendo de la pantalla. Entonces, pues ya esto me permite tener que preocuparme menos por el cómo se va a ver mi aplicación en una pantalla grande o en una pantalla chica. Ok. Digamos que esto lo podríamos representar como unos elementos agrupados. Sí, podríamos. Estamos diciendo que estos elementos, como todos dependen del elemento naranja, pues podríamos decir que están agrupados uno del otro. Pero si yo muevo este, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú deberías estar aquí en la línea punteada, no puedes estar donde estás, entonces no, control Z, command Z. Si quisiéramos de nuevo mover cada uno, tendríamos que mover este para acá, después tal vez mover este para acá, y aún así no vamos a estar seguros de que están los 20 puntos, y este lo queremos mover algo para acá. Y si se dan cuenta haciendo esto, ya digamos que tal vez estoy perdiendo
esta posibilidad de saber dónde van a estar los elementos. Ya no sé si si se está respetando los 20 puntos que había puesto de separación entre cada uno. Y se vuelve un caos bastante, honestamente. Pero me pone feliz decirles que hay una buena noticia con todo esto. Y es que nosotros podemos agrupar elementos de este tipo. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que sea más fácil el cómo voy a agrupar elementos, entonces puedo omitir o puedo primero ignorar todos estos constraints que, si se dan cuenta, son demasiados. Ya sí son bastante constraints para estos 3 botones, y podemos simplificarlo, porque de nuevo, entre más elementos agreguemos, más constraints vamos a necesitar y más complejo se va a ver. Entonces, lo que podemos hacer es ahorrarnos un buen de constraints, es agrupándolo. ¿Cómo lo vamos a agrupar? De nuevo, vamos a ir a la barra donde dice View As, en este caso iPhone 12. Y vamos a hacer clic en este botón que dice Embed In, que es como un rectángulo con una flecha hacia adentro. Al momento que nosotros hacemos eso, vamos a ver este pequeño menú. Y lo que vamos a hacer es dar clic en Embed In Stack View. Al momento que hago esto, si se dan cuenta, me elimina los constraints que tenía originalmente aquí en el Document Outline y olvida todo lo que hice. O sea, ya el ancho del botón no me lo está respetando. La separación tal vez sí me la dejó, sí me la respetó. Ahorita vamos a ver eso. Pero ya puedo mover todos los elementos a la vez, lo cual es lo que quería hacer desde un principio, ¿no? Entonces, un Stack View lo podemos ver de nuevo. Es un agrupamiento de elementos. Nosotros podemos poner cuantos elementos queramos aquí. Puedo seguir agregando. Es más, vamos a agregar otro botón. ¿Por qué no? Y si se dan cuenta, cuando yo estoy aquí arrastrándolo adentro del Stack View, primero me está diciendo que lo voy a agregar en el Stack View. Es lo que está de color azulito. Y donde estoy pasando el mouse, me está diciendo que si lo suelto en este momento, va a quedar entre estos dos elementos. Si lo suelto aquí abajo, va a quedar entre estos dos. Y sin necesidad de yo tener que volver a calcular los constraints o demás, puedo ponerlo. Y decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar aquí en estos 50. Lo único que sí me respetó de estos constraints es la altura de los botones. Entonces, ¿por qué no? Vamos a poner este botón que creamos igual con una altura de 50. Y vamos a ponerle el color blanco. Y el fondo podemos intentar ahora ¿qué será? System green color. Sí, ¿por qué no? Ok. Ya me respetó la altura, pero no me respeta el ancho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que podemos hacer es ponerle constraints a estos elementos. Y antes de agregarle constraints, nada más quiero que verifiquemos que la separación sí son los 20 que habíamos puesto originalmente. Entonces, voy a seleccionar el Stack View. Si estamos teniendo problemas seleccionándolo, simplemente voy a arrastrar, o sea, voy a seleccionar los elementos así. Y aquí en el inspector de atributos podemos decir, ok, este Stack View me está agrupando los elementos de forma vertical. Bien podría yo agruparlos de forma horizontal y me va a poner los botones de forma horizontal. En el caso nuestro, a mí me gustaba como lo teníamos en vertical. Lo voy a dejar así. Pero bien podríamos agrupar ya sea en horizontal o en vertical. Después el alignment. El alignment básicamente me va a decir cómo va a estar distribuido los elementos en el eje Y. Es decir, si nosotros no tuviéramos constraints de altura, podrían variar estas alturas cambiándolo en el atributo alignment. Ponemos center, me va a poner todos con el eje en el centro y se visualiza más cuando las alturas son diferentes, pero bien me va a cambiar de nuevo el cómo vamos a posicionar los elementos en el eje Y. La distribución me va a decir cómo vamos a distribuir los elementos en el eje X. Es decir, quiero que todos tengan el mismo ancho, fill equally. Quiero que todos estén fill proportionally o fill normal. Entonces, nada más para que veamos estos cambios, vamos a cambiar el texto de los botones. En este vamos a ponerle un botón. Otro botón más largo. Un
un btn que sea más chiquito y button, ¿no? Lo que sea. Entonces, si se dan cuenta, ahorita todos respetan el mismo, tienen el mismo ancho. ¿Por qué? O sea, todos los botones tienen el ancho del el botón con el texto más largo. Entonces, nosotros podemos cambiar este ancho cuando vamos al alignment. Si yo le voy en el alignment y digo, oye, ¿sabes qué? No quiero que se rellene de forma idéntica. Quiero que simplemente me pongas el texto de esos botones a la izquierda y lo llenes con el ancho del texto. Es decir, un botón solo ocupa ese espacio y te lo voy a pintar. Otro botón más largo ocupa ese espacio y te lo voy a rellenar. Un botón y botón. Si nosotros ponemos center, me va a hacer lo mismo, simplemente que me va a alinear los botones en el centro. Y si nosotros ponemos trailing, me lo va a poner del lado derecho. A mí por lo general me gusta que se quede en fill sin ningún problema. Y la distribución me gusta que sea fill equally. Esto va a ser más evidente cuando estamos trabajando con stacks en forma horizontal. Y aquí finalmente el spacing me está diciendo qué tanto espacio va a existir entre los elementos. Si yo pongo 2, si se dan cuenta, se recorta el espacio entre los botones. Si yo pongo 16, me lo va a respetar. Si pongo 20, que es el que teníamos, me lo va a poner, puse 1620, una disculpa, 20, listo. Entonces ya con esto podemos jugar, si acaso, con el ancho de los elementos, dependiendo de su texto. Por lo general, de nuevo, yo suelo utilizar el que dice fill, sin ningún problema. Y finalmente, ahora se han de preguntar cómo vamos a llegar a lo que teníamos originalmente, que es los botones que ocupen el ancho de la pantalla. Porque si yo ahorita volteo esto, digamos que estamos como empezamos, sin saber qué onda. Entonces, lo que podemos hacer es anclar estos elementos. Primero, que estén al centro de la pantalla. Entonces, seleccionando el Stack View, de nuevo, aquí está. Teniendo seleccionado el Stack View, voy a ir al icono como de las grafiquitas de barra. Vamos a centrar horizontalmente en el contenedor y verticalmente, es decir, esto lo va a poner en el centro. Si yo agrego los constraints, ¡pum!, me lo va a mover allá. Si yo lo volteo, se va a quedar en el centro, como queríamos. Y ahora, lo que nos interesa es solo poner los constraints que estén a 16 puntos del borde izquierdo y a 16 puntos del borde derecho. Entonces voy a abrir la que parece nave de Star Wars cuadrada y voy a decir que quiero que esté a 16 puntos del borde izquierdo y quiero que esté a 16 puntos del borde derecho. Al momento de que yo le agrego los dos constraints, ya vuelvo a tener un resultado como nosotros teníamos originalmente. Y de nuevo, lo que se vuelve interesante o lo que en lo personal a mí me gusta es que sin necesidad de volver a pelearnos con los constraints, podemos agregar elementos. Y no solamente un botón, bien podríamos agregar un slider. Podemos ponerlo aquí abajito. Y me va a poner el slider que ya ocupa el ancho del contenedor, que es el Stack View. Bien podría poner ahora una etiqueta hasta arriba. Y ya me ocupa todo el espacio de este Stack View. Entonces, los Stack View, digamos que, aunque pueden ser un poco más tediosos al momento de crearlos, nos va a facilitar la vida cuando queremos agrupar elementos. Y si nos faltó agregar algo, pues con un Stack View lo podemos hacer de manera más sencilla. Entonces, de nuevo, con esto ya podríamos dar por terminada la unidad 2 en cuanto a la parte de teoría. De nuevo, estos videos nada más sirven como guía al libro. En el libro se pueden adentrarse más si ustedes quisieran. Entonces, ahorita en el siguiente ejercicio que tiene planeado el libro, es una pequeña calculadora. Sigan este proyecto, traten de hacerlo ustedes. Aquí van a utilizar los constraints, el auto layout, los stack views, etc. Entonces, los invito a que sigan este proyecto de laboratorio. Y al final, ahora sí, ya después de esto, de que terminen ese proyecto, viene ahora sí el proyecto guiado del final de la unidad, que consta en hacer una aplicación de iPad. Aquí recuerden, en el simulador podemos tener iPads si quisiéramos. Bueno, tenemos iPads, entonces no se preocupen por eso. Y esta aplicación es como un ahorcados
pero con manzanas, o sea, tenemos que adivinar la palabra. Y pues ya aquí se pone a prueba todo lo que vimos, de elementos de UIKit, auto layout, constraints, imágenes, tiene todo. Entonces ahí los invito a que traten de desarrollar este proyecto ustedes solos. Los elementos que necesitan van a estar adentro de la carpeta que pueden descargar al principio del libro. Entonces intenten hacer este proyecto ya de ustedes. Y sí, entonces ya nos veríamos en la siguiente unidad, que es la unidad 3, donde vamos a empezar a hablar un poco del tema de opcionales, que ya es como lo que hace Swift bastante poderoso. Y vamos a seguir viendo un poquito más de Xcode y cómo podemos mejorar la navegación de nuestras aplicaciones, cómo podemos pues ya adentrarnos al desarrollo de apps. Entonces, con esto me despido. De nuevo, intenten este proyecto guiado y entonces pues nos vemos hasta la próxima.